Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Unshakable Podcast, donde queremos hacer raíces profundas en el amor de Dios para mantenernos firmes en su amor y su fidelidad con nosotros. Estoy tan contento de anunciarte que tenemos a un invitado muy especial para nosotros. Es de casa y es un amigo que conozco de tiempo, que lo busco para su consejo, platicamos conversaciones profundas. Es mi pastor, mi amigo, y pues, ¿qué más te puedo decir? Está con nosotros Alan Noriega, aquí presente. Alan Noriega. ¿Qué tal, aquí. Carlos? ¿Cómo andamos? A todo dar. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo creo que para muchos de nosotros va a ser una bendición poder estar compartiendo contigo estas. No digo nada más de Carlos y de mí, hay mucha gente aquí también que está esperando algo bueno de todo esto. Yo creo que el Señor nos va a hablar en esta hora y en este episodio de este podcast. Amén. Y pues, ¿qué te digo? El día de hoy tenemos un tema que a veces, pues, cae mucho en la juventud, pero aparte de la juventud, no nada más es en los jóvenes. O sea, puede haber personas ya de 40, 35 años que pues todavía no saben ni qué onda. Y el tema de hoy es el propósito que tiene Dios en tu vida, el propósito que tú tienes en esta vida, o como tú lo quieras llamar. Pero Alan es un amigo mío que él sabe mucho sobre el tema porque, como si no lo saben, Alan es pastor de el grupo de jóvenes de Hechos de aquí de Palabra de Vida, y pues él les habla mucho sobre este tema, y dije, pues qué mejor que Alan nos esté compartiendo sobre el propósito que tenemos en esta vida con Cristo, en la vida personal, con nuestra esposa, con nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito? Fíjate que ese tema es muy interesante, sobre todo en la juventud, porque cuando vas creciendo, conforme vas ganando años en la vida, bueno, uno como niño pues no le importan muchas cosas, se quiere divertir, quiere pasarla bien, quiere que lo apapachen, que lo consientan. Mi propósito no le es gusta salir de la escuela e ir a jugar fútbol. Ese es mi propósito, ¿verdad? De vida. Pasar las materias cuando vas siendo un adolescente, joven, llegas a la universidad, los que tienen la bendición de hacerlo. Y el propósito es nada más ir terminando etapas en la vida, pero llega un punto en el que realmente tienes que enfocarte y decir qué es lo que va a suceder con mi vida, porque no puede llegar al momento, un punto en tu vida donde dices, no, pues nada más me dejo llevar, como si te aventaras, ¿no?, a las olas del mar. Y que las olas estuvieran ahí aventándote, no, porque tienes que enfocarte y tienes realmente que ponerte una meta, y eso es parte de lo que significa propósito. Un punto en donde quieres llegar en la vida, esa meta que se consigue o que quieres conseguir en tu vida, ¿verdad? Y es bien interesante el tema, es extenso pero interesante. Fíjate que a veces yo batallaba como, por ejemplo, el propósito con la meta, y a veces como que yo veo una diferencia muy grande entre el propósito y la meta, porque, por ejemplo, a mí me gustan las motocicletas, y digo, mi propósito es andar repartiendo el evangelio en una Harley Davidson, pero pues en sí no, porque es una meta, porque pues ponte a trabajar y compras la motocicleta, pero mi propósito puede ser eso, o sea, ir a compartir el evangelio, porque pues todos tenemos un propósito, o sea, ir y compartir el evangelio. La palabra dice que ir por todo el mundo y compartir el evangelio a toda criatura, pero a veces como que confundía mucho las metas con el propósito, que es diferente. Sí, y fíjate que otra cosa con la que estás en lo correcto, en lo que dices, ¿verdad? Pero una de las cosas que también la gente batalla para entender, Carlos, es que hay dos términos, por ejemplo, en la iglesia, que se predican, que se utilizan y están en la escritura. Y uno de ellos es propósito y la otra es plan. Sí. Pero si nos vamos a la raíz del significado de cada una, propósito es uno de los significados que hay para esta palabra, es la intención de hacer o no hacer algo. Es una intención, ¿sí? Y otra que significa es la meta que quieres conseguir, o el lugar, al punto donde quieres llegar. Si los vas mezclando, puede que te confundas un poquito con el plan, pero la definición de plan tiene que ver con una estrategia o pasos a seguir. No son lo mismo, sin embargo, sí están ligados. Claro. Puesto que el propósito es a donde tú quieres llegar, ¿sí?, lo que quieres conseguir en tu vida, pero el plan es esa estrategia o los pasos que vas a seguir para poder llegar a ese punto en tu vida. De decir, el propósito por el cual ya me mandó Dios a la tierra, lo cumplí. Como decías, ¿verdad? De ir a compartir el mensaje del evangelio, siendo tu propósito. La meta, pues, ¿a cuántas personas quieres llegar? Se puede cuantificar la meta, pero el propósito es un punto en específico. No hay otra cosa que se asemeje. Como
Sí, porque pues es como el propósito es algo que voy a empezar a hacer específicamente en cierta área. Es correcto. Sí. Pero bueno, más o menos se va yendo el hilo por ese lado. Pero por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros identificar cuál es mi propósito? Porque, Fíjate por que- ejemplo, estás chavo y no sabes ni qué onda. Y luego está feo porque estás en la iglesia y dices, pues tendré propósito o nomás vengo los domingos y los martes y ya se acabó. Y luego vemos otros que están cumpliendo totalmente su propósito y te preguntas, ¿cómo lo hicieron ellos? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo averiguar? Fíjate que es una pregunta muy interesante, puesto que todos en la vida tenemos un propósito. Sí. La Biblia nos enseña, Carlos, que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, que Dios no tiene preferidos, Ajá. o que Dios no acepta a unos sí y a otros no, sino que todos para Él somos importantes de igual manera y a todos nos ama por igual. Entonces, quiere decir que si yo encuentro, por ejemplo, en el Salmo 138:8, el salmista decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él está afirmando que tiene un propósito y que viene de parte de Dios. Exacto. Pero ahí el salmista está diciendo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Exacto. Entonces, en sí, de cierta manera, no es un propósito que yo tengo, sino es averiguar el propósito que Jesús ya el propósito que Él ya puso en mí. Exactamente. Pero ahí es donde entra lo interesante de todo esto. Fíjate, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Que Dios nos hizo a todos de la misma manera, pero a la vez diferentes. ¿A qué me refiero? Dice la palabra en el libro de Génesis que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Todos fuimos creados a imagen de Dios, semejanza de Dios. Y me encanta compartirlo con los jóvenes porque de repente se quedan con su cara de ¿what? O sea, un signo de interrogación, ¿no? Sí. ¿De qué estás hablando? Pero en realidad me encanta hacer ver o que entendamos juntos que nosotros somos un espíritu, puesto que Dios es espíritu. Claro. Dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si nos parecemos a Dios, entonces somos un espíritu. Que fuimos implantados en el vientre de mamá, que tomamos un cuerpo donde vivir aquí en la tierra. Sí. Pero a cada uno de nosotros nos dio cualidades y características diferentes, de tal manera que tú y yo no nos parecemos en nada físicamente. Ajá. ¿Sí? Pero nuestro espíritu, a este punto en nuestra vida, se parece bastante, puesto que estamos en relación con Dios. Exacto. Y nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Entonces también porque, por ejemplo, estás diciendo que todos somos muy parecidos, claro. Tenemos 2 manos, 2 pies, cabeza, ojos. Pero de cierta manera Dios nos hace únicos. Pero en ese único también ya te puso talentos únicos que nada más es Alan Noriega el único talento que tiene. O sea, tus talentos que yo no puedo. Para Tal allá vez- quería llegar ahorita. Tal vez los puedo llegar a imitar, me explico, pero no son natos de mí. Porque Los yo puedes soy llegar a José- aprender. Exacto, porque yo soy José Carlos y tú eres Alan. Tú tienes talentos que ya puso Dios en ti. Entonces, de cierta manera, como que los talentos y lo que Dios ya depositó dentro de ti, pues es igual el propósito. Y por eso el propósito que Dios puso en ti viene con los talentos que ya has hecho y esos de la mano van para que tú cumplas tu propósito. Claro que sí. Fíjate lo que dice en el Salmo 33:11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Okay. Las estrategias que Dios tiene, los pasos a seguir de parte de Dios. Estamos hablando del propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Sin embargo, continúa diciendo, sus propósitos nunca serán frustrados. Entonces, porque sí, mira, lo me encanta eso que acabas de decir, porque estabas diciendo que es diferente el plan del propósito, pero también dijiste que el plan del propósito van ligados. Y ahorita acaba de decir el Salmo que dice que los planes de Dios jamás serán revocados. O sea que Dios ya puso el propósito dentro de ti y para ese propósito tengo un plan para que se cumpla. Exactamente. Ok. Por eso te digo, nosotros podemos fijarnos metas. Hay otra parte también en la palabra, y ahorita lo vamos a ver, que dice que nosotros podemos hacer los planes que queramos, pero el propósito de Dios nunca será frustrado. Sí, En otras palabras, cuando el salmista David también decía en el Salmo 139, si no me recuerdo es el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las demás cosas que habrían de ser sin faltar una sola de ellas. Yo me lo imagino de esta manera. Cuando Dios nos manda a la tierra, cuando nos implanta nuestro espíritu en el vientre de mamá, formamos un cuerpo en el vientre de mamá y luego venimos a vida al nacer a este mundo,
pues yo sí creo que nosotros ya tenemos un propósito y que Dios nos mandó con ese propósito a esa tierra. Sí. Sin embargo, también nos cuenta la Biblia que nos dio la capacidad de decidir. Ese es el famoso libre albedrío. Claro. Y yo lo interpreto de esta manera. En vez de que nosotros tengamos una vida que trace una línea recta desde el momento en que nacemos hasta que se llega al cumplimiento del propósito, Dios te dice, ok, tú puedes hacer los planes que quieras. En otras palabras, más aterrizado, tú puedes tomar la ruta que quieras. Uh-huh. Te puedes ir por donde tú quieras, decidir las cosas que tú quieras. Pero mi propósito ahí va a estar. Y no va a ser frustrado. Y ya depende Tarde de que ti. temprano, exactamente. Ajá. Voy a entrar en tu vida al punto de hacerte ver hacia dónde tienes que ir. Ajá. Y sí, puede que hayas tomado caminos diferentes al que yo tracé para ti. Pero tarde que temprano vas a llegar. Si tú lo decides. Porque precisamente lo estoy diciendo, tienes tu libre albedrío de hacer caso omiso, de no hacer caso. Porque, por ejemplo, estaba escuchando una enseñanza de una persona que decía que todos imaginan en cómo es llegar al cielo y estaban diciendo, es que yo cuando llegue al cielo, ¿qué va a ser lo primero que Dios quieres que diga de ti cuando tú llegas allá? ¿Cómo vas a complacer a Dios cuando ya estás en tu presencia? Y dijo una persona, llegó esta persona al cielo y le dijo, muchas gracias por cumplir tu propósito que evangelizaste a 100,000 personas en África, pero ese es el propósito específico para esa persona. Luego llega este otro pastor y le dijo, muchas gracias por cumplir tu propósito en tener todas estas iglesias plasmadas alrededor de X locación. Pero luego llega una mamá y que llega al cielo y la mamá le dice, Dios, pero es que yo no fui a las naciones, yo no construí iglesias, solamente una vez en el supermercado le hablé a alguien de Cristo y estuve todo el tiempo con mis hijos en la casa y Dios le dice, ese fue el propósito que yo puse para ti, que estuvieras con tus hijos, que les hablaras a tus hijos de Dios y que crecieran hijos de bien y de Cristo en tu casa, y ese era el propósito. O sea que para algunos puede ser algo grandísimo y para otros puede decir, no, pues es que pues, si no estoy cumpliendo eso, pues entonces no estoy haciendo mi propósito, lo cual está equivocado. Exacto, porque mira, yo te lo puedo poner de esta manera en esta ilustración. Dice la palabra que todos los que somos sus hijos formamos, o la iglesia forma parte del cuerpo de Cristo. Claro. Imagínate que todos fuéramos ojos. No, pues. O que todos fuéramos nariz, o que todos fuéramos dientes. No tendría forma el cuerpo. No. Es por eso que la palabra también nos ayuda a entender que todos tenemos una función en particular en el cuerpo. De tal manera que incluso las profesiones existen diferentes. Arquitectos, ingenieros, licenciados, deportistas, artistas, y dentro del arte los pintores, los que cantan, los que esculpen, ¿verdad? Sí. Y todas estas diferentes actividades y, como decías hace rato, talentos, ¿sí? Que cada uno posee y son diferentes. Yo tengo un hermano gemelo, tú lo conoces, a Eric, pero somos tan iguales por fuera, pero tan diferentes por dentro. Sí, claro. Y a veces nos gustan las cosas diferentes. Y fíjate que sí, porque yo siempre a veces, o sea, nomás tomando 5 segundos sobre eso, a veces cuando veo a tu hermano Eric y veo a ti, digo, es el mismo. Pero luego ya platicas con él y dice, no son los mismos. O sea, puede ser que tengan la voz muy parecida, pero luego ya platicas y las conversaciones son totalmente diferentes. Y tenemos gustos diferentes. Ajá. ¿Sí? Y tenemos aficiones diferentes y tenemos muchas cosas diferentes, aunque por fuera nos vemos iguales. Incluso, como dijiste ahorita, la voz se parece mucho a la de mi hermano a la mía. Entonces, de esa misma manera, Dios nos creó a todos, pero puso algo en particular en cada uno de nosotros para podernos diferenciar y ser parte de este cuerpo de Cristo, que uno puede hacer parte de la orejita, otro puede hacer parte de los labios y otro puede hacer parte, no sé, de otra parte del cuerpo. Y a mí cuando me preguntan, una vez me dijeron, ¿y tú qué parte quisieras ser, verdad, del cuerpo de Cristo? Y mucha gente responde, no, pues yo quiero ser los ojos, o yo quiero ser lo que se nota a simple vista, ¿no? Pero yo siempre les digo que yo quisiera ser el dedo chiquito del pie. Y todos, ¿cómo que el dedo chiquito del pie? Pues el chiquitillo ahí, ¿qué? Pero le digo, sí, pero pégate en la cama, ¿verdad? Sí, ¿Y cómo te duele? Claro.
Y sin embargo, también está comprobado que si a alguien le falta ese dedo, pierde el balance. Sí, el balance es importantísimo. porque de Entonces, ahí se hay apoya. cosas que consideramos menos importantes, pero en la función, al ser funcional, son medulares para que todas las cosas puedan ser. Porque en sí el punto no es no es estar haciendo el propósito de alguien más. O sea, no es estar tratando de llenar los zapatos. Como por ejemplo, el propósito que hizo Jesús en esta tierra ya fue hecho y absolutamente nadie puede hacer lo mismo que él. Porque yo creo, el propósito de Jesús fue venir al mundo y pagar por nuestros pecados, ir a la cruz del Calvario y morir en esa cruz para que todos fuéramos trasladados del reino de la oscuridad al reino de Dios. Exacto. Y ese fue el propósito de Jesús, para que todo aquel que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, que ese es el propósito de él. Y es parte de lo que yo te quería, o lo que estaba tratando de decirte hace rato. Todos venimos a esta vida ya con un propósito. ¿Sí? Y me encanta porque en el libro de Hebreos, el mismo Jesús le dice a Dios Padre, ¿verdad? Me has dado un cuerpo que ofrecer. ¿Sí? Quiero ir yo, ofrecerme de una vez para siempre. Y termina diciendo por ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, una parte de la escritura dice, para que se cumpla todo lo que fue escrito acerca de mí. Sí. Entonces eso quiere decir que aún Jesús tenía un propósito, como bien lo decías ahorita, y estaba escrito acerca de él. Y el salmista mismo lo decía. En tu libro estaban escritas todas estas cosas que habrían de ser sin faltar una sola de ellas. Entonces, fíjate, con esto que me estás diciendo vengo a las siguientes preguntas. Antes de esto, pero claro, porque era Jesús. Y el mismo Jesús también dice, yo vine a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. No vine a hacer lo que yo quise. Y eso es exactamente, o sea, Jesús, desde que estaba engendrado en el vientre de su madre, él ya tenía un propósito. Pero aquí vengo con esto. Pero Jesús sabía exactamente bien cuál era su propósito en esta tierra. ¿Y cuál es? La comunión con el Padre. Exacto. Porque él era uno con el Padre. Entonces, las preguntas siguientes vienen de esto. ¿Cómo sabríamos cómo ayudar a las personas que están por ahí, que nos están escuchando, que estén batallando? Porque una de mis preguntas que tenía aquí para ti es cómo no enloquecer o cómo no desesperarme el que no encuentro mi propósito o que no sé mi propósito. Porque es lo que te decía, mira, la Biblia, como te lo marcaba hace rato, es bien clara. Nosotros podemos hacer los planes que queramos, seguir las rutas que queramos, las estrategias, los pasos a seguir en nuestra propia vida que nosotros queramos. Hubo una frase hace muchos años, bueno, no hace muchos, pero algunos cuantos años, un par de décadas tal vez, donde se usaba mucho la frase que tú eres el arquitecto de tu propio destino. No sé si tú la alcanzaste a escuchar, es más joven que yo, pero yo la escuchaba mucho en el tiempo de mi secundaria y de mi preparatoria. Y en gran parte, pues suena lógico y suena razonable. Sin embargo, cuando vas conociendo, y dijiste una palabra clave ahorita, la comunión, la unidad de Dios. Preguntas, ¿cómo no te puedes volver loco? Claro, te vas a volver loco porque uno de los términos para esa palabra o esa locura es hacer las mismas cosas, siempre esperando resultados diferentes. Claro. Esa es una de las definiciones de locura. Entonces, si nosotros seguimos haciendo lo mismo siempre, vamos a tener los mismos resultados y por ende podemos llegar a frustrarnos. Sin embargo, cuando estamos en unidad con Dios, cuando tenemos esa comunión con Dios Padre, tal como tenemos nuestra amistad nosotros, pues si Dios tiene el propósito para tu vida, ¿quién te lo puede decir sino Dios? Claro. Entonces la respuesta sería, ¿cómo saber tu propósito o cómo empezar a averiguar tu propósito? Es como lo que tú decías al inicio del episodio. Es, yo tengo un propósito para ti y tengo un plan para que tú cumplas ese propósito. Lo imagino de esta manera. Compras una máquina para lavar carros. El propósito de esa máquina es aventar agua a presión para que remueva lo que tú decidas remover. Pero tiene un instructivo para saber cómo armar esa máquina para lavar carros y así tú la uses de la mejor manera. Por ahí va. Entonces, ¿dónde está nuestro instructivo? La palabra de Dios. Es nuestro manual de vida. Y ahí encuentras comunión, ahí encuentras el plan que Dios tiene para ti específico, porque naturalmente vas a ser tú y Dios hablando y a ti te va a decir exactamente cuál es tu propósito y tú vas a empezar a darte cuenta qué es lo que Dios tiene preparado para ti y ahí está
cómo hacerlo. El plan de Dios está en su palabra. Yo me he dado cuenta que la manera más efectiva de poder encontrar el propósito de Dios para nosotros es platicando con Él. ¿Y qué es la oración sino platicar con Dios? Claro. Entonces, cuando tú oras con Dios, tú puedes acercarte al Padre en el nombre de Jesús y le dices, Señor, he estado buscando cuál es el rumbo de mi vida, el que tú tienes para mí, pero no doy pie con bola. Ok, es tiempo de hacer una pausa y de escuchar a Dios. ¿Cómo lo escuchamos? A través de la lectura de la palabra. Estudiándola. Exacto, escudriñándola es el término Sí. que dice la Escritura, que es prácticamente esto, ¿no? Estudiarla y guardándola en nuestro corazón y meditarla. Sin embargo, nosotros hemos llegado a ser de esas personas o de esas generaciones que queremos todo enseguida. Claro. Y por eso nos llegamos a frustrar. Por eso nos llegamos a cansar, a desesperar. ¿Cómo no desesperarnos? Ok, yendo a la fuente correcta. Si tienes sed, pues vas a tomar agua, no vas a ir a comer, ¿verdad? Claro. Porque la comida te va a provocar más sed. Claro. Lo que tú tienes es sed, tomas líquidos para saciar esa sed. Si tienes una necesidad de encontrar tu propósito, pues vas y le preguntas al que lo diseñó. ¿Sí me sigues? Sí. No vas a ir no sé, un No, pues ejemplo, a alguien ponerte, ajeno, ¿va? hay alguien Exacto, ajeno a eso. de diferente tema. Claro, A preguntarle, ¿verdad? No le vas a ir a preguntar al matemático cómo está tu sangre. claro. Vas a ir con el químico para que la analice, para que la estudie. Exacto. Entonces, con Dios vamos y le preguntamos, ¿qué propósito tienes para mí? Ahora, esa es una de las maneras más efectivas que yo he encontrado acerca de conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Otra de las formas que también considero que es efectiva, puesto que orando con Dios Él me lo mostraba, era precisamente de lo que hablábamos, de nuestros talentos. Claro. ¿Para qué eres bueno? ¿Sí? Si eres un buen comunicólogo, si... Porque, por ejemplo, a veces yo pienso como que solamente no nada más está... Cumplir el propósito de Dios en tu vida no nada más está en las personas que están en la iglesia o para los que son evangelistas. Porque, por ejemplo, yo a veces veo muchos deportistas que son muy arraigados en Cristo, que son cristianos, y yo a veces creo, él no necesita salirse, ir a una iglesia a predicar. Dios le dio el talento para ser un deportista de calidad, de alto rendimiento, pero él comparte la palabra con sus compañeros de grupo. Y a lo mejor, bueno, o sea, no sé, a lo mejor puede haber un deportista que diga, yo ya sí encontré mi propósito, y mi propósito es jugar aquí en este equipo y compartir la palabra porque estoy en una plataforma donde puedo compartir el evangelio, y ese es mi propósito. ¿Cuántas veces no hemos visto deportistas como los futbolistas que anotan un gol y se levantan su playera y traen un mensaje? Ese mensaje lo vieron miles y cientos de miles de personas en un instante. Claro. Ese es también el talento de ser buen jugador de fútbol, que les puede dar una plataforma para compartir el mensaje, aún sin hablar. Fíjate, ahorita que, bueno, hablando sobre precisamente ese tema del deporte, tuve la oportunidad de ir a un congreso en Puebla que es del Ministerio de Hombre a Hombre. Si alguien sabe del Ministerio de Hombre a Hombre, se los recomiendo porque está excelente. Y estaba un colombiano que él llegó a jugar con la selección de Colombia y que conoce a Juan Cuadrado. Ajá. Primero estuvo haciendo deportes en Colombia, estuvo con la selección de Colombia, pero luego después, pues la típica va de que, no, pues me lesioné la rodilla y ya no pude jugar, va. Pero a él sí le pasó eso, porque volvemos a lo mismo, el propósito y el plan van de la mano, pero a veces el plan puede, de cierta manera, como que cambiar Sí. para llegar al propósito. Y él primero estaba en la selección de deportes, y luego después ahorita está haciendo un pastorado y tiene un gran impacto con muchos deportistas. Me estaba diciendo que Juan Cuadrado, él va y toma consejo de él. Y fíjate, y Juan Cuadrado en la Juventus también tiene mucho impacto con sus compañeros, pero a través de este pastor. Y eso me encanta porque no necesariamente necesita hacer solo una cosa, porque Dios es creativo. Claro. Y Dios puede cumplir cientos de propósitos de infinidad de cosas, como por ejemplo él, en el deporte, otros puede ser en el arte, bastantes personas que tienen un impacto tan fuerte en la música. Uno de tus temas favoritos en los negocios. En los negocios, que me encanta, también sigo a unos muchachos de Dominica Republicana que son unos empresarios, y me encanta porque digo, entonces también siendo un hombre de negocios puedes cumplir el propósito que Dios tiene para Por tu vida, supuesto y que tienes a un puño de trabajadores
que les puedes compartir del evangelio y a lo mejor ese era el propósito que Dios tenía para ti conforme en los negocios. Porque alguien no iba a poder llegar Exacto, a esas personas. exacto. Entonces, otra pregunta. El propósito que Cristo tiene en mi vida, cuando yo lo encuentro, ¿cómo son las formas más prácticas de comenzar a darle rienda suelta a mi propósito cuando ya más o menos tengo una idea? Mira, cuando tú sabes hacia dónde te diriges y conoces hasta cierto punto el camino, va a ser mucho más fácil para ti que sigas esa ruta. Una de las cosas que yo decía, encontrarlo mediante la oración, preguntándole a Dios, mediante los talentos. Cuando tú conoces tu talento, lo explotas. Claro. ¿Sí? Porque incluso en la palabra hay una parábola acerca de los talentos, Sí. ¿verdad? Y muchos lo conocemos, no voy a entrar en detalle, pero tienes que hacer uso de esos talentos, ¿verdad? Y es bien cierto lo que dices, puede que en el camino haya una desviación o un detour, como Sí. conocemos muchas veces, ¿verdad? Que tengas que desviarte para poder regresar de nuevo a la ruta que Dios ha trazado para tu vida. Pero tiene, otra vez, un propósito esa desviación. Para mostrarte algo de ti, para hacer un ajuste en tu vida, para dejarte ver o saber de algo que tú tenías que no sabías que estaba ahí. O también yo lo veo de esta manera, se hizo un desvío para alguien encontrarte a alguien que estaba desesperado por conocer de Dios. Exactamente, dices tú, bueno, ¿cómo no me puedo desesperar o llegar a frustrar? Pues cumpliéndolo, haciendo lo que Dios nos ha mandado o trazado en nuestra vida hacer. Fíjate, hay una de las cosas que me encantan acerca de la vida de David en la Escritura. Y una de esas es que aunque la regó como la regó, se equivocó Sí. como se equivocó, aún en el libro de los Hechos la palabra habla diciendo que cuando fue desechado Saúl, dice la palabra más, si no me equivoco, dice así, halló a David, hijo de Isaí. Hizo énfasis en quién era y de quién era hijo para que no se pensara que se hablaba de otro David. Claro. David, hijo de Isaí, varón u hombre conforme a mi corazón. Y eso me ha bendecido bastante porque, pues, ¿quién no quisiera ser nombrado en su vida un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Y luego más que te lo pongan ahí en la Biblia. Y que está ahí en la Biblia, que alguien ya lo logró. Ujú. Pero muchas veces nos quedamos hasta ahí, que fue conforme a su corazón. Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podemos llegar a ser uno como él? Pues enseguidita ahí dice, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le pida. Mm. Queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, pues vamos a hacer lo que Dios nos pida. Y Dios nos va a considerar de igual manera conforme a su corazón. Claro. Y pues ganar, porque vas a llegar al cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Y empezando a cumplir cosas pequeñas también, pienso yo. Porque, por ejemplo, nosotros que estamos casados, el propósito de yo como un hombre casado es amar a mi esposa. Y ya vas empezando por ahí. ¿Sí? Porque al tú hacer este tipo de cosas, te vas acercando más al propósito que Dios tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios te dijo. Y si vas un poquito más allá, dice la palabra, dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán uno solo. Claro. Y así sabes perfectamente bien, porque Dios es amor. Claro. Y Dios ama. Por eso dice que la palabra dice que de tal manera Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Claro. Pero básicamente está diciendo, Él amó. Sí, sí, sí. Y si tú estás amando, entonces de cierta manera como que te das cuenta, tengo el corazón del Padre, porque al menos ya estoy amando. Y un hombre casado ama a tu esposa. A veces como que no, hay el roce y Claro. no pasa con nosotros, con nada. No, eso nada. pasa en otro lado. Al otro pasa Contigo, en otro, conmigo sí, no. con nosotros no pasa eso. Pero ya estoy haciendo eso, estoy amando a mi esposa. Igual con las mujeres. Dice, mujeres, sujétense a su marido. Entonces la mujer también que se está sujetando a su marido Está cumpliendo está el propósito. cumpliendo de cierta manera el propósito en su matrimonio. A veces como que está medio dificilón, pero nadie dijo que el propósito iba a estar facilito, porque si el propósito estuviera fácil, Cualquiera. no, pues cualquiera, y todo fuera rosas, todo fuera caramelos, pero no. ¿Por qué? Porque si tú supieras, así lo creo yo, si tú supieras tu propósito a la de ya, pues entonces no tengo necesidad de ir a la palabra. Exacto. No tengo necesidad de tener intimidad con el Padre. Básicamente le estás diciendo, yo ya me la sé, ya me sé el propósito, Dame chance, ¿no? dame chance y yo me la llevo solito. Entonces,
¿dónde queda Dios? Exacto. Y ahí te das cuenta y vas a llegar en un punto donde vas a decir, ¿y si será esto o no será esto? Porque lo estás haciendo en tu propia carne. Fíjate, algo que nos ayuda a evitar eso es que la palabra nos enseña, a lo mejor no textual, pero si vamos al libro de Crónicas, fíjate, no lo puedo leer porque ya se nos está yendo el tiempo. En el capítulo 28, si gustas leerlo todo en tu casa, nos habla de cómo David estaba tan interesado y había un tal deseo en su corazón de construir un templo para el Señor, ¿sí? Una habitación para Dios, una casa para Dios. De tal manera que empezó a reunir todo lo que se ocupaba. Pero llegó el punto en que Dios habló con David y le dijo, ¿sabes qué, David? Tú no puedes construir ese templo. Ok. Lo va a tener que hacer alguien más. Lo va a tener que hacer tu hijo. Okay. Ahí lo ves. ¿Por qué? Porque has derramado sangre. Y es donde entra en escena este hombre tan famoso llamado Salomón, que fue conocido por ser el hombre más sabio de toda la humanidad. Sí. Dice la palabra que ninguno fuera de él, ni antes ni después, iba a ser tan sabio como él. Porque Dios mismo lo dijo. Porque Dios le dio la sabiduría. Sí, tú serás el más sabio y no lo dice con estas palabras, pero serás el rey más conocido y más famoso de todos. El hombre más sabio de toda la humanidad. Y él fue el que construyó el templo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender que nuestro propósito es generacional. Claro. No termina con nuestra vida. Trasciende nuestras generaciones. Sí. ¿Sí me explico? Claro. Por eso que, por ejemplo, en la cultura judía, el tema con ellos es literal. Ves a un papá abogado, hijo abogado, o un abuelo abogado, hijo abogado, nieto abogado, bisnieto abogado, porque se va de generación en generación. Lo encontramos con el mismo Jesús. Jesús el carpintero, hijo de José el carpintero. Entonces, podemos ver así como que destellos en la palabra de lo que nos quiere hablar acerca, por ejemplo, de este tema del propósito, donde no termina con nuestra vida, sino que va y trasciende las generaciones después de nosotros. Entonces, sí, porque como dices, se nos está acabando el tiempo, pero solamente para hacer el énfasis en generacional. Entonces, para cumplir mi propósito también tienes que conocer al Padre para seguir esa cadenita. Exacto. Obviamente que también tenemos que cumplir el propósito que tenemos de cierta manera como nuestros papás carnales, como por ejemplo mi papá viene de negocios y yo siento como que también voy en esa área, pero el principal propósito que realmente quisiera cumplir es el propósito que Dios puso en mi vida. Y para saber, me tengo que parecer al Padre. Tengo que saber cuáles son los intereses del Padre para que venga aquí esa información, yo pasarla a mi generación y que se vaya el hilo. Y que se vaya el linaje para abajo, ¿verdad? Claro, que se vaya el linaje y que se siga haciendo el propósito que Dios puso en mis generaciones, en mí, para conforme el mundo o para conforme quien lo necesite cuando se atraviesen con alguna de mis generaciones. Y también involucra aquí en este plan generacional o propósito, generacional, a nuestra familia, a la iglesia, ¿sí? Porque nosotros somos los que inculcamos. Claro. Al hacer equipo con nuestra esposa, con nuestro esposo, estamos cumpliendo este propósito también de manera generacional. Sí. Al ser uno delante de Dios, guiando y caminando hacia esta meta que Dios nos ha trazado, se está cumpliendo. Fíjate que lo dices, ahorita estábamos, o sea, tú lo comentaste, pues la palabra dice de Dios que dejarán a padre y a madre y se harán uno. Y ahí también como papá y mamá se tienen que hacer uno para que los dos juntos también haya un propósito para sus hijos. No puede haber, pues por ejemplo este es el propósito de José Carlos y yo voy a querer decirles, no, pues jueguen básquetbol, que les gusten las motos y que les gusten los negocios. Pero si Daniela dice, no, pues es que yo quiero que sean misioneros, yo quiero que decoren la casa, porque a mi esposa le encanta decorar la casa, y pues ahí los propósitos como que nada que ver con uno, pero por eso tenemos que llegar a ser uno solo, y no es el propósito que tú quieres, ni el propósito que yo quiero, sino que también el propósito que Dios quiere para ponérselo a nuestros hijos. Porque volvemos al punto también de que ellos vendrán con sus propias cualidades, sus propios talentos. Exacto. Y está bien interesante, ojalá pudiéramos tener más temas. Hacemos una segunda parte, hombre. Hacemos una segunda parte de esto. Porque sí está muy interesante. Pero, ¿algún mensaje? Pues simplemente bendecir y dar gracias por este espacio, que podamos tener este tiempo para crecer juntos en el conocimiento de la palabra y en esta relación con Dios, ¿verdad? Me encanta el propósito de este podcast, que es echar raíces, como decías, ¿verdad? En la palabra y conociendo a Dios. Y de esa manera crecer, porque es parte del corazón de Dios que nosotros crezcamos en Él.
Y fíjate que para afirmar ese, porque es Efesios 3:17, que queremos echar raíces profundas en el amor de Dios. Y al momento que nosotros echamos raíces profundas en el amor de Dios, ahí también conocemos nuestro propósito. Es correcto. Y a nosotros echar raíces profundas en el amor de Dios, estamos confiando en Él y no nos vamos a mover de nuestro propósito, porque ya tenemos las raíces bien profundas en su amor para poder seguir en ese propósito que tiene. Y como amigos, seguirle para adelante. Exacto. Pues se nos acabó el tiempo. Espero y que esto que te platicamos, esto que nuestro pastor Alan, mi amigo Alan, nos comentó sobre tu propósito, espero y que esto te haya bendecido. Espero y que si algunas dudas que tú tenías sobre tu propósito, ya te dimos un poco de herramientas. Vea la palabra, ten comunión con el Padre, y el Padre, estoy seguro, así como lo hizo con Alan, así como lo hizo conmigo, Él te va a dar tu propósito, Él te va a dar las herramientas para que sepas cuál es tu propósito. También te encargo que dejes en la caja de comentarios cualquier comentario que tengas, preguntas, nosotros vamos a estar respondiendo. Y pues que no te pierdas nuestros siguientes episodios, que se van a poner buenos. Y espero que esto haya sido de bendición para ti. Y pues nos vemos a la próxima. Y pues Alan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a echarle ganas, Carlos, más se le va a decir. Dani, hay que echarle ganas. Muchas gracias y pues nos vemos a la próxima.